alrededor de ver el agua como un negocio. Ha creído que ese derecho puede ser garantizado por la vía del mercado. Ha privatizado acueductos, la AAA es uno de sus peores ejemplos, y ha construido un mercado de títulos financieros alrededor del agua. La discusión pasada en esta plenaria sobre el ministro Carrasquilla es esa, en el fondo, que el Plan Nacional de Desarrollo de aquel entonces sentó las bases no solamente de la privatización del agua que venía desde atrás, de expresar que el mercado en sí mismo podría garantizar ese derecho a toda la ciudadanía, sino que además articuló el mercado del agua a los mecanismos de derivados financieros que finalmente hicieron crisis en el mundo en el año 2008, llevando a todo el capitalismo mundial a la crisis. Ese es un estilo de política, la política que ve el agua como un negocio incluso en su peor escenario, volverlo títulos financieros y de especulación financiera. Si nosotros aprobamos aquí, como ojalá sea así, que el agua es un derecho, ¿por qué no es gratuito? ¿Por qué ese derecho tiene que manejarse o gestionarse institucionalmente vía empresas? ¿Por qué no habría que crear una nueva institucionalidad del agua en Colombia en general, dado que el agua es el eje central que va a ser afectada por el calentamiento global y ella a su vez en el ciclo del agua produce el cambio climático? Yo creo que sin temor, una vez aprobado el título general, el derecho general en la Constitución a que el agua es un derecho, amerita proyectos de ley que le desarrollen las garantías como tal de ese derecho. El agua, por lo menos en su consumo mínimo vital, debería ser gratuita en Colombia. La institucionalidad del agua no debería ser empresarial, léase de mercado, sino que ese bien debería salir del mercado y constituirse como un bien común, como llaman hoy los economistas premiados por el premio Nobel. Es un bien común, no necesariamente estatal, pero sí de la humanidad. Y eso implicaría incluso una adecuación de la Ley de Servicios Públicos en Colombia y de otras leyes concomitantes. Es decir, el agua saldría del mecanismo de forjar precios, y en esto, Angélica, quiero subrayar, si el agua tiene precio, por lo menos en su consumo mínimo vital, agua potable, hay alguien que es excluido, el que no puede pagar ese precio. Y por eso hay 5 millones hoy en Colombia que son excluidos, y algunos de ellos, sobre todo los niños, mueren. ¿Por qué no decir abiertamente que el agua tiene que excluirse del mecanismo de forjación de precios en Colombia? Por lo menos en su consumo vital, y que ese consumo vital mínimo, igual que el aire, igual que otros bienes comunes, el espacio público, la justicia, la seguridad, no debería tener precio para su beneficiario, dado que su beneficiario tiene que ser toda la sociedad colombiana. Cuando hablamos de derecho ya no hablamos tanto de mercado. El mercado puede ayudar a garantizar un derecho, pero tiene que estar articulado a fuertes políticas, presencias públicas y comunitarias que garanticen efectivamente ese derecho. Quería, señor presidente, hacer esa reflexión sobre la base de nuestra experiencia en la Bogotá humana, sobre el consumo mínimo vital del agua y de antemano decir públicamente que votaré afirmativamente el proyecto.